¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en este día. Bienvenidos a Iglesia Más Vida. Soy el pastor Gerardo Zavala y estamos en esta serie El Dios de Milagros. Y yo espero que durante toda esta serie haya sido de bendición para su vida. Vamos a continuar por algunas semanas más y estamos confiados que Dios se manifestará en tu vida de distintas maneras, porque Dios es un Dios que nos ama, un Dios que tiene cuidado de su pueblo, un Dios que quiere tener contacto contigo. Vamos a orar en esta hora. Amado Padre Celestial, queremos rogarte en esta hora que sea tu Espíritu Santo guiándonos a través de tu palabra, que abra nuestra mente, abra nuestro corazón, Señor, y que siempre esa semilla que cada uno de nosotros necesitamos de fe. Ayúdanos a creer en ese Dios de milagros, creer en ese Dios de poder, sobre todo en esta temporada navideña. Señor, ayúdanos a tener esa confianza. Estamos en tus manos, oh Dios. Amén. El milagro de la fe. Vamos a ver el milagro de la fe. Y tendríamos que empezar con una pregunta. ¿Alguna vez has tenido prisa cuando Dios no la tenía? Yo no sé si a ti te ha pasado, a mí sí me ha pasado, ¿verdad? Que queremos que cosas sucedan ya. No queremos que sucedan dentro de 5 años, dentro de 20 años. Quisiéramos que Dios tuviera la misericordia de contestarnos el día de hoy, pero Él sabe cuándo es el tiempo perfecto. Pero una de las cosas más difíciles de la vida es sentarse en la sala de espera de Dios. ¿Cuántos de ustedes le ha tocado, por ejemplo, hacer una cita para el doctor y le dicen, no, tu cita es a las 11 de la mañana, vas con tiempo, llegas a las 10:45, esperas tu cita a las 11 y resulta que en vez de que te atiendan a las 11, te vienen atendiendo a la 1, el doctor te mira por 5 minutos y te manda a tu casa y te recetó Tylenol. Y dijiste, pero si yo tenía cita a las 11, se supone que me iba a atender a las 11. ¿Por qué? Porque lo más difícil, uno de los lugares más difíciles de estar es en una sala de espera. La sala de espera de Dios es cuando hay algo que está más allá de tu control y no lo puedes apresurar. Una respuesta a una oración, un milagro, un cambio de situación, lo que quieras cambiar, pero está, ¿sabes qué? Totalmente fuera de tu alcance. Y tienes, ¿sabes qué? Que esperar en Dios. Dice Génesis capítulo 1, verso 31. Entonces Dios miró todo lo que había hecho. ¿Qué vio lo que había hecho? Todo lo que había hecho. Y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el 6º día. Todo lo que hizo Dios lo hizo bueno. Hombre, así que eso es verdad. No siempre sabemos lo que Dios está haciendo y no sabemos, ¿sabes qué?, cuándo lo va a hacer. Pasamos mucho tiempo de nuestra vida esperando por el tiempo de Dios. Porque a pesar de Dios ser el Dios de milagros, ¿sabes qué? Tiene un tiempo para cada cosa. Agustín de Hipona escribió, el entendimiento es la recompensa de la fe. Así que no busques entender para poder creer, sino debes de creer para poder entender. Eclesiastés capítulo 3, verso 11 nos dice en su palabra lo siguiente. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Ahora estamos viendo al Dios de milagros. Y tal vez existen en tu vida muchas cosas que le has pedido a Dios en oración. ¿Y sabes qué? Dios no te ha contestado. La pregunta sería, ¿dejarás de orar y esperar porque parece que Él no te responde? ¿Qué haces mientras esperas a Dios? Bueno, la palabra de Dios nos dice por lo menos 4 cosas. Sí, primero, y no lo olvides, recuerda que Dios está en control. Recuerda que Dios está en control. La situación puede estar fuera de tu control, pero no está fuera del control de Dios. Así que no te enfocas en lo que tú no puedes hacer. Entonces, en lo que puede hacer Dios es donde te enfocas. Ahora, la pregunta sería entonces, ¿qué puedes hacer? Bueno, Romanos 4:17 nos da una pista y dice, a eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo. Te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada.
Ahora, este versículo que está aquí es una definición de un milagro. Aquí está lo que pasa en un milagro. O Dios da vida a algo que está muerto, o Dios crea algo de la nada. De eso se trata. Y eso es lo que Dios puede hacer. Puede dar vida a una profesión muerta, a un matrimonio muerto, a sueños muertos, a finanzas muertas. Y puede sacar algo de la nada. Jesús nos dice en Juan 11:40, Jesús respondió, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Ahora, date cuenta de algo muy importante. ¿En qué puso Abraham su fe? ¿En qué creía Pablo o Pedro? ¿Creían en sí mismos? No. ¿Creían en sus sentimientos? No. ¿Pusieron su fe en las circunstancias? No. ¿Practicaron el pensamiento positivo? No. Creían en Dios. Creían en Dios. Yo creo en el pensamiento positivo. Hemos hablado de él muchas veces. Sin embargo, el pensamiento positivo y la fe no son la misma cosa, ¿ok? No son la misma cosa. Es como comparar naranjas con manzanas. No son la misma cosa. O té con café. No es la misma cosa. El pensamiento positivo trabaja en una situación. Trabaja en las situaciones en las que tienes control sobre la situación. Pero, por ejemplo, si crees que vas a hacer algo, un buen trabajo en algo, probablemente harías un mejor trabajo si no lo creyeras. Pero el pensamiento positivo no sirve para nada en las cosas que están, ¿sabes qué? Fuera de tu control. Puedes decir, espero que mi madre viva, pero eso no va a cambiar nada. Podría decir, espero que se me haga daño, que no se haga daño en ese accidente, pero eso no va a impedir que se haga daño. Espero que mi equipo gane. Espero que me den ese trabajo. Eso es simplemente hacerse ilusiones, perdón. El pensamiento positivo no vale para nada en situaciones fuera de tu control. El pensamiento positivo no vale para nada en situaciones fuera de tu control. Especialmente cuando estás en un callejón sin salida en tu vida. Cuando llegas a un callejón sin salida, necesitas más que simplemente un pensamiento agradable y alegre. Necesitas fe en Dios. Podrías decir, creo que me parezco a Chris Pratt. Yo podría decirlo tantas veces como quisiera, pero no va a ser que me parezca a Chris Pratt. La única cosa que cambia las circunstancias es, ¿sabes qué? La fe en Dios. La fe en Dios funciona cuando las cosas están más allá de tu control. Y la mayor parte de tu vida, ¿sabes qué? Está más allá de tu control y de mi control. Así que necesitas la fe en Dios, mucho más de lo que necesitas pensamientos alegres y positivos y bonitos. Cuando llegas a un callejón sin salida, tienes que acordarte de lo que Dios puede hacer y creerlo. Oswaldo Chambers escribió, fe para sacarme de mi tribulación no es fe en Dios. La fe significa que aunque no me saque yo seguiré creyendo que Dios es amor. Algunas cosas solamente se aprenden en el horno de fuego. Lucas 18:27 nos dice, Él contestó, lo que es imposible para las personas es posible para Dios. Es posible para Dios. Primero recuerda que Dios está en control. Pero hay una segunda cosa que haces cuando esperas un milagro. Segundo, cuenta con las promesas de Dios. ¿Me oíste bien? Cuenta con las promesas de Dios. Por cierto, hay una traducción de la Biblia que se llama Biblia Promesas, que se encuentran todas las promesas subrayadas para que las encuentres más fácilmente en la Biblia. Pero veamos qué dice Romanos 4:18. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, esa será la cantidad de descendientes que tendrás. ¡Wow! ¿Te has sentido alguna vez así? Que la esperanza estaba muriendo dentro de ti. ¿Cómo sabes que la esperanza está muriendo dentro de ti? Empiezas a usar la palabra nunca. Nunca. Nunca me voy a casar. Nunca vamos a tener un bebé. Nunca volveré a ser feliz. Nunca voy a cambiar. Nunca vamos a tener un buen presidente. La esperanza está muriendo dentro de ti.
Ahora, ¿qué haces cuando la esperanza empieza a morir dentro de ti? ¿Te vas de vacaciones? ¿Tiras la toalla? No. Date cuenta de lo que haces. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, dice el verso, Abraham siguió teniendo esperanza. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza. Ahora, esto no es sencillamente hacerse ilusiones. No es simplemente pensamiento positivo. Es esperar con fe. Fe en Dios. Sigues creyendo. Sigues creyendo. Ahora, ¿cómo sigues creyendo cuando te sientes como para dudar? Cuando te sientes como para dejarlo y renunciar. Lo dice aquí, él confió en la palabra de Dios. Y no hay nada más seguro. Espero que ya hayas entendido esto en esta serie Dios de Milagros. En cada uno de los mensajes de los que hemos hablado, han tenido que introducirse la palabra de Dios. Si vas a ser un hombre o una mujer que ha encontrado el milagro de la fe, tienes que apropiarte de las promesas de Dios en tu vida, que son tuyas. Porque el reino de los cielos es de los que lo arrebatan. Y dice, esto es mío, Dios me lo ha dado. Incluso aquí otra vez, confía en lo que Dios te ha prometido. Abraham confió en la palabra de Dios y esto fue lo que lo mantuvo cuando la esperanza quiso dejarle. Necesitas leer la Biblia, necesitas estudiarla, memorizarla, aplicarla en tu vida diaria. Mateo 19:26 dice, Jesús los miró fijamente y les dijo, humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Para quién? Para Dios. ¿Y dónde debo de poner mi confianza? En Dios. ¿En qué debo de poner mi confianza? En sus promesas. Con las promesas de Dios en tu vida puedes esperar con fe en vez de desistir. Cuando llegas a un callejón sin salida, confías en las promesas. Veamos un poco de la vida de Abraham, dice Hebreos 11:17. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac. Ahora, esta es una prueba. Y Abraham tuvo que pasar por esta prueba. No fue exentado de ella. Isaac crece y Dios dice, quiero que me lo devuelvas. El único hijo con el que se iba a hacer descendencia que no la podía contar como la arena del mar. Ahora, Dios le pide, quiero que me lo sacrifiques. Pero Abraham no entró en pánico. Yo hubiera entrado en pánico. Sin embargo, Abraham no entró en pánico por 3 razones. Porque él creyó que Dios lo iba a resucitar de los muertos. Sí, Dios lo podía resucitar de los muertos. Dice Hebreos 11:19, Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. George Mueller escribió, la fe no opera en el reino de la posibilidad. No hay gloria para Dios en lo que es humanamente posible. La fe empieza donde termina el poder del hombre. B, tenía todas las intenciones de volver con el hijo. Tenía todas las intenciones de volver con su hijo. Génesis 22:5 dice, quédense aquí con el burro, dijo Abraham y a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante y ahí adoraremos y volveremos enseguida. Fíjese lo que dice. Ahí adoraremos y volveremos. ¿Cómo? Si Abraham lo llevaba para sacrificar, no llevaba un cordero extra, ¿verdad? No, llevaba a su hijo y le dice a su hijo, carga la leña. Y le dice a sus siervos, vamos a ir a adorar y vamos a regresar. Qué raro. C, confiaba en que Dios proveería. ¿Confiamos en que Dios nos provee? A veces estamos todos preocupados, Señor, no me va a alcanzar para la renta, Señor, no me va a alcanzar para la luz, para el teléfono, Señor, no tengo para comer. ¿Confías en que Dios proveerá? Génesis 22:8 dice, Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Ahora, ¿tenía ya Abraham amarrado el cordero por allá antes de llevar a su hijo? No.
¿Sabía de seguro de qué tamaño, de qué estilo, de qué color iba a ser el cordero que iba a encontrar? No, pero confiaba en Dios. Ahora, tendríamos que hacernos la pregunta, ¿por qué Dios le pidió a Abraham que hiciera un sacrificio humano? Las naciones paganas practicaban los sacrificios humanos, pero Dios mismo lo condenaba como un terrible pecado, de acuerdo a Levítico 20, versos 1 al 5. Ahora, Dios no quería la muerte física de Isaac, pero quería que Abraham sacrificara en su corazón a Isaac para que se convenciera de que amaba más a Dios que a su hijo prometido y largamente esperado. Es decir, Dios quería que pusiera a Dios en el primer lugar de su vida. ¿Hemos puesto a Dios en el primer lugar? ¿O ocupa el primer lugar en nuestras vidas, nuestras finanzas, nuestra salud, nuestra posición, nuestro prestigio, nuestra familia, hijos, esposa? ¿Qué ocupa el primer lugar? Pero en realidad Dios estaba probando a Abraham. El propósito de las pruebas es fortalecer nuestro carácter e incrementar nuestra consagración a Dios. ¿Sí? A través de esta experiencia difícil, Abraham aprendió sobre su compromiso de obedecer a Dios. Ahora, aquí está la gran prueba de tu vida. ¿Qué vas a hacer cuando Dios te diga, quiero que sacrifiques el mayor de tus sueños? Quiero que sacrifiques el mayor de tus sueños por mí. ¿Qué es eso que tienes atesorado que vale más que Dios para ti? ¿Qué es eso? La máxima prueba de fe, y Dios te lo va a pedir. Cuando Dios dice, lo que más valoras en tu vida, lo que más quieres en tu vida, lo que más deseas en tu vida, ¿me lo ofrecerás en el altar? ¿Llegarás a ponerlo aquí? ¿Me lo ofrecerás? Es una prueba. ¿Vas a hacer lo que hizo Abraham? ¿Vas a esperar contra de la esperanza? ¿Vas a esperar con fe? ¿O vas a contar con las promesas de Dios? Dice Romanos 4:18. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, esa será la cantidad de descendientes que tendrás. Contra toda esperanza, las cosas nunca son tan sombrías como parecen si las miras desde el punto de vista de Dios. Los discípulos siguieron a Jesús por 3 años. Pensaron que iban a establecer su reino y que ellos iban a ser dirigentes, y un día miran hacia arriba y ven a Jesús colgado en la cruz y está muerto. Hablando de un callejón sin salida. Estaban hechos polvo. Allí está el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Cómo es posible que esté colgado en una cruz? No sabían que faltaba solo un par de días para la Pascua. Dios se especializa en dar vuelta a las situaciones muertas y en resucitar situaciones que parecen no tener esperanza cuando confiamos en las promesas de Dios. Dice, llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había prometido. Una promesa solo es tan válida como la integridad del que promete. Una promesa solo es tan válida como la integridad del que promete. Y Dios, ¿sabes qué? No puede mentir. Dios todo lo que promete, lo cumple. Te lo promete a ti, me lo promete a mí. Primero, recuerda que Dios está en control. Segundo, cuenta con las promesas de Dios. Y la tercera cosa que haces cuando esperas por un milagro es enfrenta los hechos de tu vida con fe. Enfrenta los hechos de tu vida con fe. Enfréntate con ellos, pero enfréntalos con fe. Reconoce los hechos de tu vida con fe. Dice Romanos 4:19 al 20, y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham reconoce que él y su esposa han pasado los días de fertilidad, de tener hijos. Más de 99 años tenía Abraham y su mujer más de 89 y era médicamente imposible que fueran a tener hijos. No deniega los hechos, los enfrenta, se enfrenta con ellos con fe. Ahora, eso es muy importante y tenemos que entenderlo. La fe no ignora la realidad. Otra vez,
La fe no ignora la realidad. La fe no pretende que no tienes problemas. La fe no actúa como si no hubiera ninguna dificultad en nuestras vidas. La fe no deniega. Favor de oír esto. Mucha gente piensa que lo es. Fe es enfrentarte con los hechos de tu vida sin que te desanimes de ellos. Sin que te desanimes con ellos. Eso es fe. No es negar que estés enfrentándote con un callejón sin salida o una situación sin esperanza desde el punto de vista humano. Es enfrentarte con los hechos problemáticos de tu vida sin desanimarte con ellos. Esa es la fe verdadera. Tienes que enfrentarlo. No puedes caer en cama deprimido, estresado. Dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Enfrentarlo? Enfrentarlo. Algunos de ustedes se están enfrentando al cáncer en este momento. Algunos de ustedes tienen a alguien que aman enfrentándose con el cáncer en este mismo momento. No puedes negar el diagnóstico, pero puedes rebelarte en contra del veredicto, que es una gran diferencia. No tengo cáncer. No, ¿sabes qué? Sí lo tienes. No tiene cáncer. Sí lo tiene. No puedes negar el diagnóstico. Eso es fantasía, es de negarlo. Pero puedes desafiar el veredicto. Puedes desafiarlo y decir, vamos a trabajar con esto y vamos a trabajar con esto y vamos a hacer todo lo que podamos para vencerlo y desafiar el veredicto. Y esto es muy importante. Tristemente hay una rama de la cristiandad allá afuera que dice, deniega todos los problemas y simplemente sonríe, sonríe, sonríe. Eso no es cristianismo, eso no es seguir a Jesús, eso es hipocresía. Dice, no estoy enfermo. No, sí estás enfermo. Sí, tengo una fiebre de 104, pero no estoy enfermo. O no tengo deudas, estoy al borde de la bancarrota, pero no tengo deudas. La fe no te pide que niegues la realidad. Nunca hagas eso. La fe te pide que la enfrentes con la realidad de tu vida sin desanimarte por eso. No es vivir en la negación. No es aferrarte al pasado. Fe no es una tontería de cabeza dura, no. Si todavía estás esperando que ese muchacho que conociste hace 15 años en la high school te invite a salir, ¿sabes qué? Ya, olvídalo. Tienes 50 años comprando lotería y todavía no te sacas la lotería, todavía no le pegas al gordo, olvídalo. Ese gatito, ¿sabes qué? No va a regresar a casa, tiene 15 años que se fue, olvídalo. Si estás esperando que gane la selección de México en el Mundial, olvídalo. Sufre profundamente por ello, pero ¿sabes qué? Olvídalo. Algunos de ustedes tienen que pasar por profundos sufrimientos legítimos. Las cosas no salieron como la planeaste. Lo que soñabas para la vida muchas veces no va a suceder porque muchas veces estás soñando fuera de los propósitos y los planes de Dios. Pero no tienes lástima por ti mismo, no tienes autocompasión. Si no salió como planeaba, pero Dios tiene, ¿sabes qué? Un mejor plan. Acércate al plan de Dios y alíñate a Él. Hay grandes bendiciones que te esperan en ello, pero no puedes estar viviendo en esa situación. Eso no es fe. Si las cosas no salieron como pensaba, pero creo que Dios no ha terminado con mi vida y que está trabajando en mi vida y Dios me tiene guardadas cosas buenas todavía. La fiesta no ha terminado. Eso es fe. Es enfrentarse con los hechos de tu vida con fe. No es una fantasía. Es simplemente no estar desanimado. Una vieja regla de liderazgo dice, cuando el caballo está muerto, desmóntalo. No sigas pegándole a un caballo muerto. Cuando un sueño muere, simplemente te desmontas y tomas otro porque Dios no ha terminado contigo. T.S. Eliot escribió, la prueba más grande del cristianismo para otros no es que tan lejos un hombre pueda llegar a realizar lógicamente sus razones por creer, pero qué tan lejos puede poner en práctica su voluntad para arriesgar su vida a su fe, a su creencia. Cuando iniciemos este nuevo año 2023, recuerda que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Si el año pasado fallaste en bajar de peso, no lograste entrar a la escuela, a la universidad, no conseguiste ese ascenso, ese aumento de salario, no llegó el príncipe o la princesa azul.
¿Cómo sigues creyendo, esperando un milagro cuando te sientes como para desistir? Haces estas 4 cosas. Primero, te recuerdas que Dios está en control. Cuentas con tus promesas. Enfrenta los hechos de tu vida con fe. Y finalmente, te alegras anticipadamente. Sí, te alegras anticipadamente. Como que ya hiciste esa orden de Amazon y te gustó lo que ordenaste, que lo habías estado buscando por mucho tiempo, ya lo pagaste y sabes que solo estás esperando que te toquen la puerta para que llegue ese paquete. Te alegras anticipadamente. Ya estás pensando dónde lo vas a poner, cuándo lo vas a estrenar, en qué lo vas a usar, cuántas veces lo vas a usar. Ya estás haciendo planes con ello y todavía no está. ¿Por qué? Porque te alegras anticipadamente. Tienes expectación, esperas con alegría que Dios va a actuar en tu vida y vas a hacer las cosas buenas incluso cuando no es la manera en que lo planeaste. Va a hacer cosas buenas. Esperas que Dios actúe. Romanos 4, 21, 22 dice, Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. ¿Debido a qué? A su fe. Date cuenta, antes de que pasaran. Eso es verdadera fe. Cuando das gracias a Dios por algo después de que pase, ¿sabes qué? Eso es agradecimiento. Cuando le das gracias a Dios por algo antes de que pase, eso es fe. Y la forma mayor de fe es dar gracias por adelantado a Dios. Dios, no sé cómo vas a sacar adelante esto. Estoy en un callejón sin salida, pero te doy gracias por adelantado, porque sabes lo que estás haciendo. Yo no lo sé, pero tú sí. Te doy las gracias por adelantado porque vas a arreglarlo todo. Durante los 8 años que Alexander Solzhenitsyn pasó en campamentos rusos, sus padres murieron y su esposa se divorció de él. Al salir de la cárcel estaba muriéndose de cáncer que estaba creciendo en él tan rápido como podía sentir la diferencia de un lapso de 12 horas. Fue en ese punto de su abandono a Dios, tan hermosamente ilustrado, en 3 líneas de la oración increíble que brotó de esa hora oscura. Él escribió esto y dijo, oh Dios, qué fácil es para mí creer en ti. Tú creaste una senda para mí en medio de la desesperanza. Oh Dios, tú me has utilizado y donde no pudiste utilizarme, has nombrado a otros. Gracias. Un día Jesús está a la tumba y alguna gente le pide que resucite a Lázaro de los muertos y él fue y oró. Padre, te doy gracias porque ya me has escuchado. ¿Qué estaba haciendo? Dando gracias a Dios por adelantado. Cuando Dios nos libera, cuando Dios nos da salvación, hay 3 tipos de liberación que produce en nosotros. A, la liberación circunstancial. Es decir, en ese tipo de liberación Dios cambia la situación. Milagrosamente le da la vuelta a la situación. Dios va a hacer eso muchas veces en tu vida, pero no lo va a hacer todo el tiempo. Va a hacerlo en muchos milagros en tu vida, pero no siempre va a cambiar la situación. Ve la liberación personal, es decir, te cambia a ti. Y tú entiendes una forma de ver las cosas más amplias, obtienes una fe más profunda, obtienes un carácter, una mejor actitud y Dios te cambia y deja la situación. Liberación personal. Pero también está liberación de última instancia, que a veces no pensamos en ella. Y esa, ¿sabes dónde es? En el cielo. A veces dejamos de pensar en el cielo y todo lo queremos aquí en la tierra. Pero un día vamos a llegar a ese lugar, los que conocemos al Señor, donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y esa liberación en la última instancia que Dios te ofrece. Dios no te ha prometido quitarte todo el dolor. Dios no te ha prometido que todas las personas que amas van a vivir todo lo que tú quieras que vivan. Dios no ha prometido que no vas a tener dificultades, que nunca vas a tener callejones sin salida, que nunca vas a tener retrasos. No ha prometido quitarte todo el dolor. Ha prometido darte la fortaleza para sobrellevarlo, para aguantarlo, para soportarlo. Y ha prometido que un día en última instancia, te va a liberar con el cielo, en el cielo donde no hay más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Dice Romanos 5, 2b, nos alegramos en la esperanza de la gloria de Dios.
nos alegramos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Es estar por siempre en su presencia. Pero solo hay una manera de llegar, a través de Jesucristo, Hijo de Dios. No trabajas por ello o lo ganas, es a través de Jesucristo, su Hijo. La palabra bíblica para liberación, ¿sabes qué es? Es salvación. Y eso es lo que significa salvación. Jesucristo es y debería de ser tu Salvador. Es tu libertador y te va a liberar. Y ese es el grito más largo que pensamiento positivo, más grande que el pensamiento positivo. Todo lo que el mundo puede ofrecer es un pensamiento positivo. El mundo espera lo mejor, pero Jesucristo ofrece la mejor esperanza. En la historia antigua hay el relato de un valiente capitán cuya bandera estaba casi siempre en la primera línea de batalla. Su espada era temida por sus enemigos, porque era el heraldo de la matanza y de la victoria. Su rey le pidió una vez que le mostraran la espada y la tomó. Con cuidado la examinó y la devolvió con el siguiente mensaje: no veo nada maravilloso en esta espada. No puedo entender por qué un hombre le puede tener tanto temor. El capitán envió en respuesta: Vuestra Majestad se ha dignado en examinar la espada, pero no le envíe el brazo que la maneja. Si hubiera examinado ese brazo y el corazón que dirige ese brazo, habría entendido el misterio. ¿El misterio de qué? De que el valor de la fe se ejerce. El valor de la fe se ejerce. Y en última instancia debemos de recordar que hay una última instancia de liberación, que es llegar a la presencia del Señor, donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Nuestra lucha continúa. Pero tienes que recordar que mientras esperas por un milagro, primero te recuerdas que Dios está en control. Segundo, cuentas con las promesas de Dios. Tercero, enfrentas los hechos de tu vida con fe. Y finalmente, te alegras anticipadamente. Yo sé que mi Redentor vive y que al fin me levantará. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial. Señor, hoy muchos de los que nos escuchan esperan un milagro de fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Permite que al haber escuchado este mensaje de tu parte, puedan avivar su fe, puedan, Señor, levantarse y creer que lo pueden hacer en tu nombre. No solamente tener un pensamiento positivo, sino un pensamiento de fe activo hacia adelante, creyendo en un Dios de milagros y de poder. Los ponemos delante de ti, Señor, y aquel que aún no te conoce como Dios, Señor y Salvador, pueda en esta hora arrepentirse y convertirse, volverte a ti. Pedimos que si no has hecho esta oración, la puedas hacer con nosotros ahí en tu lugar, de tu corazón y tus labios, decirle: Padre, te pido que perdones mis pecados y borres mi maldad. Me arrepiento. Señor, necesito el milagro de la fe en mi vida. Te quiero pedir en esta hora que lo produzcas. Y sé que para producirlo tienes que entrar en mi vida. Te pido que entres a mi vida, a mi corazón, y me hagas una nueva persona. Me ayudes a seguirte y a servirte cada día. Hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús, oh Dios. Amén, amén y amén. Gracias por habernos acompañado, ¿verdad? Estamos en esta celebración de Navidad durante todo este mes. Espero que nos acompañe. Somos Iglesia Más Vida en California, ¿verdad? Usted nos puede acompañar cada domingo como esta hora. Por favor, deje su comentario y comparta esta transmisión. Dios le bendiga ricamente.